La imagen que tenemos de Suiza era de una sociedad próspera, estable y pacífica. El país también es famoso por su larga tradición de servicios financieros, por eso, como lo vimos en un video anterior del canal, el sistema bancario suizo es el favorito de los millonarios. Todo esto se debe en parte gracias a su tradicional neutralidad, es decir, que Suiza no participa en las guerras entre otros estados. De hecho, Suiza no fue invadido o destruido en las dos guerras mundiales ocurridas en Europa en el siglo XX, a pesar de estar en el centro del continente rodeado de las grandes potencias de la época. Por lo tanto, sus antiguos pueblos conservan la misma arquitectura de hace varios siglos porque no fueron bombardeados. Es el caso de este pueblo que cuenta con 34.000 habitantes y es considerado el más antiguo de Suiza. Se supone que si un país se declara neutral y se abstiene de tomar posición a favor de una de las dos partes en guerra, se garantiza la seguridad del país porque los demás respetarían este principio y no podrían invadir o utilizar su territorio. Entonces, si la neutralidad en Suiza ha jugado un papel importante para explicar su nivel de prosperidad, ¿por qué Suiza decidió sancionar a Rusia y a su presidente Vladimir Putin? Si es tan neutral, ¿por qué comerció con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial? Y si es tan neutral, ¿por qué uno de cada 3 suizos tiene armas en sus casas? La decisión del gobierno suizo de aplicar sanciones contra empresas y personas rusas se da luego de sentir la presión de la oposición y de la comunidad europea. Suiza bloqueó los activos de cientos de ciudadanos rusos y de 4 empresas. Esto incluye al presidente ruso Vladimir Putin, al primer ministro y al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. En 2020, según el Banco Nacional de Suiza, los rusos tenían más de 11.000 millones de dólares guardados en Suiza. También cerró su espacio aéreo a los vuelos procedentes de Rusia y a los aviones con marcas rusas, y prohibirá la entrada al país a 5 oligarcas cercanos al presidente ruso. Según la declaración del presidente suizo, la neutralidad suiza se mantiene intacta, pero por supuesto que estamos del lado de los valores occidentales. También afirmó que el ataque de Rusia contra Ucrania, un país independiente europeo, es un ataque a la soberanía, la libertad, la democracia, la población civil y las instituciones de un país libre. Pero a pesar de que la invasión de Ucrania pueda ser condenable desde cualquier perspectiva, la neutralidad desempeña un papel muy importante en tiempos de guerra. Si se quisiera hacer la paz entre Rusia y Ucrania, una posible negociación se podría complicar cuando un país como Suiza ya ha elegido a quien apoya. Recordemos que fue precisamente en Ginebra, Suiza, que se reunieron en 2021 Vladimir Putin y Joe Biden para intentar relajar las relaciones entre los dos países. En esta ciudad suiza tienen sede 36 organizaciones internacionales como la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, lo cual demuestra el respeto que tiene la comunidad internacional sobre la neutralidad y estabilidad no solo de Ginebra sino de todo Suiza. De modo que el papel de Suiza es vital en estos momentos como el del conflicto en Ucrania, pero la presión internacional hace que mantener una estricta neutralidad sea cada vez más difícil en un mundo globalizado y cada vez más polarizado. Por eso juzgar el rol de Suiza es complejo, no solo durante esta guerra, sino también en las pasadas. Por un lado, los suizos quisieran ser neutrales, pero al mismo tiempo no quisieran ser juzgados por ser indiferentes. Así que se podría deducir que por eso decidieron unirse a las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia. Sin embargo, esta no es la primera vez que la neutralidad suiza se ve comprometida. Durante la Segunda Guerra Mundial, Suiza se declaró neutral, pero firmó tratados de comercio con la Alemania de la época. Los alemanes suministraron materias primas como hierro y carbón y alimentos a cambio de créditos financieros suizos y material militar. Pero la decisión más controvertida fue que Suiza compró oro a Alemania que éste había saqueado de los bancos centrales de otros países europeos. Aunque algunos dicen que los suizos no conocían el origen de este oro y que a Suiza tampoco le quedaba otra opción que ser de utilidad a los países en guerra para no ser invadido, pues en esa época Suiza quedó en medio de potencias rivales, Francia e Italia y Alemania. Independientemente de si es cierto o no que Suiza sabía del origen de ese oro o que no le quedaba otra opción más que comerciar, el punto es que esta relación benefició tanto a Alemania como a Suiza. A Alemania porque tenía restringida su moneda para compras internacionales, y como los suizos les compraban el oro con francos suizos, con esta moneda los alemanes sí podían comprar en el extranjero materias primas. Y Suiza también resultó beneficiado porque acumuló oro y porque el capital extranjero se vio atraído por las condiciones estables y el secreto bancario que podía ofrecer Suiza en medio de una guerra. Por eso es que algunos dicen que la neutralidad aplicada por Suiza es puramente política y que puede utilizarse con mucha flexibilidad en función de sus intereses económicos y comerciales. A favor de Suiza se podría decir que para los países pequeños durante una guerra, su seguridad es fácil de vulnerar y sus ejércitos más pequeños quedan en desventaja,
por lo que tienen que usar cualquier estrategia para sobrevivir y no ser invadidos, especialmente Suiza, que es vulnerable por su ubicación geográfica. Hay otros países que también son neutrales como Irlanda, pero al menos la geografía los protege debido a que las grandes superficies de agua dificultan una invasión directa. Pero a pesar de que la neutralidad suiza se ha visto comprometida, hay dos características importantes de esta. La primera es que sigue siendo neutral en lo que respecta a asuntos militares. Desde el punto de vista suizo, la neutralidad durante el siglo XX sí fue exitosa porque el país no participó en combates. Además, nunca se ha adherido a la OTAN, la cual es una organización militar donde están la mayoría de los países europeos y que fue creada para luchar contra una eventual invasión de la Unión Soviética. Y en segundo lugar, a pesar de su complejo y criticado papel durante la Segunda Guerra Mundial, siempre estuvo dispuesto a defender su territorio en caso de una invasión. En otras palabras, el país sí comerció con Alemania, pero dejó claro que si era atacado por este, se iba a defender. Y eso responde parte de la última pregunta: si es tan neutral, ¿por qué Suiza necesita un ejército? ¿O por qué exige el servicio militar a tiempo parcial a todos los varones entre 18 y 34 años? Hay que tener en cuenta que Suiza está ubicado estratégicamente en todo el centro de Europa y está protegido por los Alpes, lo cual lo hace más deseado por las grandes potencias. Entonces la neutralidad por sí sola no garantiza que otro país no vaya a invadir a Suiza. A eso hay que sumarle la disuasión. Es decir, parte del éxito de evitar un ataque es mostrar previamente la potencial capacidad de vencer y de esta manera disuadir al enemigo. Por esta razón, Suiza tiene una neutralidad armada. Según un estudio de 2011 realizado por Small Arms Survey, Suiza ocupaba el tercer lugar en el mundo entre los países con mayor número de armas por habitante. Sin embargo, esta cifra se ha venido reduciendo debido a la aprobación de normas más estrictas que limitan su uso. Así que la neutralidad no es solo una posición política, sino que hace parte de una arraigada cultura nacional. El tiro es un deporte nacional y los clubes y festivales de esta práctica forman parte esencial de la vida de los suizos independientemente de la edad y el género. Esta misma ideología también llevó a que Suiza construyera búnkeres y refugios subterráneos capaces de soportar fuertes ataques. Incluso en el pasado había túneles y puentes con trampas antitanque que podían ser demolidos en caso de una invasión. Eso demuestra que a pesar de su neutralidad, los suizos están preparados para defender su territorio. Un refrán popular dice que Suiza no tiene ejército, todo Suiza es un ejército. En conclusión, es muy simbólico que Suiza sancione a Rusia y a su presidente por su invasión a Ucrania. También envía un mensaje claro que refleja el consenso en el mundo occidental sobre este conflicto. Pero a su vez el mundo podría necesitar la neutralidad suiza más que nunca para resolver este tipo de conflictos por la vía diplomacia, aunque también es cierto que existen dudas sobre si los diálogos podrían servir de algo para detener los objetivos de Putin. Hasta acá este video y muchas gracias por llegar hasta el final.